Francisca, tú eres psicóloga, nómade, y en tu perfil de Instagram tienes puesto que acompañas a otros viajeros en sus procesos de migración. Primero que todo, me Sí. gustaría saber cómo estás hoy. Bien, bien. Muy feliz de que hablemos, de poder contarte un poquito más de lo que hago y, y en general en la vida también muy bien. Qué bueno que te sientas bien. Si alguien acaba de hacer clic en este video, ¿por qué tú crees que deberían quedarse y qué crees que podrían obtener de esta conversación con una psicóloga nómade? Buena pregunta. Yo creo que para cualquier persona que haya viajado, especialmente que se hayan ido a vivir a otro país, en el extranjero, en cualquier lugar, ya sea que lo estén planeando, estén actualmente viviendo en el extranjero o ya les haya pasado y hayan vivido la experiencia, hay un sinfín como un mundo completo de toda la parte psicológica, de todos los procesos que van ocurriendo en las personas que toman estas decisiones. Bueno, yo me siento sobre todo las personas que toman la decisión, no los que no tienen otras opciones. Y quien haya tomado esta decisión sabe que es un cambio tremendo en sus vidas, sí o sí, que es imposible que no tenga un impacto en todas nuestras áreas. Entonces, el quedarse aquí sería como conocer un poquito más de ese aspecto más emocional del que no se habla tanto y del que es súper necesario para poder prepararse e incluso luego al volver integrar también todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista personal, emocional y psicológico. Genial. Tú has vivido en 5 países, según tus redes, además de Chile, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que ahí es como hay dos países que cuento, pero más o menos, pero Ya. sí, estuve en Australia y estuve 2 años. Después me fui a Nueva Zelanda, estuve casi un año. Después tuve que volver a Chile por problemas familiares. Y luego, apenas ya todo se resolvió, me fui con la Working Holiday a Francia. Estuve ahí un año y después cuando empezó la pandemia es cuando se complicaron las cosas y me fui, bueno, a vivir a Italia un tiempo, al sur de Italia, y después me fui a Canarias, en España, las Islas Canarias, que también ahí estuve un tiempo y ahora, eh, bueno, después de que ya terminó la pandemia, me vine a Portugal, pero porque era como la única visa que estaba disponible en ese momento. Y dije, ya, ¿por qué no? Por mientras yo estaba esperando que me saliera la ciudadanía italiana. Entonces dije, bueno, mientras me salga, me quedo en Portugal. Y después mi idea era volver a Francia, porque me había gustado mucho. Pero llegué a Portugal, me gustó mucho más, me sentí súper cómoda aquí desde el principio. Y bueno, y ahora ya llevo 3 años, cumplo este mes 3 años, así que ha En pasado muy Portugal. rápido. En Portugal, sí. O sea, ¿cuánto tiempo llevas fuera de Chile? Me fui el 2016, Wow, así que 8 años ya. 8 años. Ya no vuelves. Sí, probablemente no. No me cierro a nada porque así como la vida ha ido dando vueltas y que nunca me esperé estar viviendo acá en este momento y llevar tanto tiempo en este país específicamente ni haber vivido tanto tiempo fuera, tampoco me cierro a las vueltas de la vida de eventualmente volver a Chile, pero así en un futuro mediano, corto plazo no están los planes. O sea, por lo menos aquí me siento súper bien, me gusta mucho, ya tengo, bueno, mi vida armada, lo cual no quiere decir que no pueda desarmarla y armarla de nuevo en otro lugar, pero por ahora no creo que vuelva a Chile. ¿Qué es lo que te llevó a salir de Chile en primer lugar? Bueno, hay otra migración que yo tuve antes cuando era chica. Por el trabajo de mi papá nos fuimos a Francia, estuvimos como 2 años y medio. Yo tenía 9 años en ese entonces, volví con casi 12 años a Chile y para mí esa fue la experiencia que me cambió la percepción completamente de lo que era vivir en el extranjero. O sea, yo antes de eso nunca había tomado un avión, no sabía lo que era ¿A qué edad fue nada. O eso? sea, a los 9 años, o sea, en el Mm. 2000. Y por lo tanto, claro, el internet estaba como recién saliendo, ni siquiera por internet yo me enteraba de todo. O sea, fue abrir el Atlas y ver Mm. dónde queda Francia, aquí nos El vamos. Atlas. Me desbloqueaste tremendo recuerdo.
El Atlas. Claro, como, en verdad, literal, como buscando en la encarta, como, ¿qué es Mm, Francia? ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde queda? Todos los prejuicios también asociados a eso, o sea, toda la idea que uno tenía de los franceses por los dibujitos animados o por lo que uno había escuchado, visto en las películas, pero realmente ni una idea. Y bueno, cuando nos fuimos ahí a mí se me abrió el mundo, o sea, en el sentido que me di cuenta de un montón de cosas, conocí una cultura completamente diferente, bueno, y no solamente la cultura francesa, sino que también Francia ya era un país muy multicultural en ese entonces, cosa que Chile todavía estaba como bien, bien en su propia burbuja. Entonces fue también conocer otras realidades completamente diferentes. Y yo sentía que después cuando volví a Chile, o sea, había aprendido muchísimo más, pero así 10 veces más de lo que hubiese aprendido si me hubiese quedado. O sea, sentí que viví muchísimo más en poco tiempo versus lo que me había perdido, entre comillas, en Chile, que eran cosas obviamente de la edad. O sea, mis compañeros, yo volví al mismo curso, al mismo colegio, todo. Y yo todavía me acuerdo que me decían como, ay, te perdiste la ida al planetario. Y yo pensando como, bueno, o sea, sí, me gustaría haber estado ahí y el no sé cuantito le dio un beso a esta, o no sé qué, le pidió por el a este, y eso fue todo. Y yo mm, pensaba, uy, yo, o sea, aprendí otro idioma, fui a un colegio con gente completamente diferente a mí, viví en otros lugares, vi un montón de países, porque también viajamos un poco con mi familia. O sea, era como que yo ni siquiera podía poner en palabras todo lo que había vivido. Y ahí yo me quedé con la idea de yo sí o sí tengo que volver a hacer esto alguna vez en mi vida. Y luego, bueno, después estudié, digamos, la vida continuó hasta que ya en un momento dejé de trabajar. O sea, bueno, en realidad yo estaba trabajando en un colegio en Chile y llegaba la época de vacaciones, pero como yo no tenía contrato fijo, no me pagaban las vacaciones. claro. Y ahí la verdad es que como que me enojé un poco y dije, bueno, voy a aprovechar de viajar. Así yo siempre con mucho miedo, como pensando, me voy 3 meses, a ver qué onda, a ver qué pasa. Y bueno, ahí fue el primer lugar que fue Australia y me terminé quedando 2 años, así no me di ni cuenta. Y ahí ya me gustó mucho y confirmé la teoría que tenía cuando tenía 9 años, que fue realmente se aprende muchísimo estando afuera. El ponerte en esa situación te abre la mente, te hace cambiar tu perspectiva y tiene un montón de beneficios que a mí me gustaron, así que decidí continuar por ese camino. Entonces fue Australia. ¿En qué lugar de Australia viviste? En muchas partes, o sea, porque también llegué como en la onda de querer vivir la aventura al máximo, Mm, así que llegué primero a Sydney, después me salió estuve ahí 2 meses, después me salió un trabajo en una isla ahí más al norte, que se llama Moreton Island. Ahí me quedé 6 meses trabajando en un resort, como en una isla que habían delfines, o sea, es como un sueño así, un paraíso. Y después me fui bueno, viajé un poco, fui a India, a Indonesia, y después volví y me fui al norte de Australia, como el norte casi en el centro, porque era para poder extender la visa en ese momento. Ahí estuve 3 meses y después cuando ya pasó eso volví a Sydney un tiempo y después me salió un trabajo en un centro de nieve, de esquí. Así que me fui ahí, estuve 4 meses, aprendí a esquiar en Australia hermoso. y después ya el último tiempo me volví a Sydney porque ahí tenía como varios amigos y me quedé ahí. Así que sí, di como la vuelta, casi la vuelta, porque bueno, es tan grande que nunca se termina de conocer, pero conocí Gigante. bastante. Continente entero. Sí, Pero es hermoso, a mí me encantó. sí, ¿Cómo y cuándo nace este proyecto de la Fran psicóloga nómade? sí, geología nómade. Eh, Mira, en realidad es algo que ahora mirando hacia atrás, digo, en realidad siempre se estuvo como formando y yo después en algún momento lo vi, pero la verdad es que bueno, en el principio de mi proceso migratorio, sobre todo en Australia, que me estuve moviendo mucho, hubo muchos momentos de bastante ansiedad, de mucha incertidumbre, estar constantemente con el tema burocrático de las visas, estar preocupada de esos temas es súper estresante. Y me pasó que busqué psicólogas, consulté con varias. Yo, bueno, por mi parte sí admito que soy un poco exigente y como que andaba buscando algo bien
una persona como bien preparada, pero sí me llamó la atención que había muchos juicios con respecto a que yo viviera en el extranjero, como de inmediato asumiendo cosas que no eran, como de que estás escapando, o cosas de inmediato tratando de llevarme a que como que el camino que yo tenía que elegir sí o sí era volver a Chile, cuando en realidad yo pensaba, ellas no saben nada de mi historia todavía, o sea, te estoy hablando primera sesión yendo para allá. Entonces ahí sí me di cuenta que existía mucha falta de información con respecto a este tema, y que luego, bueno, ya conociendo a más viajeros, más personas que estaban viviendo situaciones parecidas a las mías, me di cuenta que es algo que le pasaba a todos, o sea, que no era algo mío, que yo estaba estresada, que yo me estaba sintiendo de esa manera media extraña, Completamente. sino que realmente casi todo el mundo pasa tarde o temprano por ese proceso incómodo y que es difícil sentirse como comprendido en esas instancias. Entonces ahí, bueno, después sí logré encontrar ahí una psicóloga que me ayudó, y con mi propio también trabajo personal, como muy comprometida a estar bien, después logré sí salir de eso. Y ahí yo me dije misma como, quiero ser esa psicóloga que yo necesité en esos momentos, alguien que realmente se especialice en eso y estaba la idea ahí como antes de la pandemia, pero luego durante la pandemia ya empecé o sea, cuando recién empezó, empecé a tener mis primeros pacientes que me habían recomendado de manera online, porque ahí es como que empezó a agarrar más fuerza el tema de tener consultas online. Antes de eso yo siempre lo pensaba, ¿cómo puedo llevar este proyecto, esta idea a lo presencial? Y era complicado, obviamente, por temas de permisos, por temas de que si yo me quiero mover, ¿cómo lo hago? Y entonces en la pandemia apareció esta idea como que en realidad, y se hicieron estudios que tiene la misma efectividad, e incluso para algunas personas puede ser mucho más cómodo tener terapia de manera remota. Y ahí, bueno, en el último lugar donde estuve, que fue Canarias, ahí yo estuve con mucha gente de muchos lugares y empecé a compartir la idea. Y ahí nació ya como el nombre, todo ya mucho más armado, porque claro, todas estas personas que eran de distintas culturas, pero que todos vivían en otros países, me alentaron muchísimo a que sí, es necesario, es muy buena idea, deberías hacerlo, o ellos mismos me contaban que si yo soy italiano, por ejemplo, vivo en Alemania y tengo a mi psicóloga que es italiana y necesito alguien así que me ayude en este proceso, porque no es fácil estar viviendo afuera. Y ahí ellos fueron como los que me terminaron de dar todo el ánimo que necesitaba, la confianza para decir, ya, si es una buena idea, si hay público para esto. Y ahí ya cuando volví a Chile esperando la visa de Portugal, armé ya el Instagram, mi página y todo como para que agarrara fuerza y desde ahí ha sido, bueno, todo un viaje, pero me ha encantado, o sea, es algo que me apasiona muchísimo y, y me gusta como poder transmitir eso, o sea, decir yo también estuve en todas esas posiciones súper incómodas y ahora poder ayudar a las personas que están empezando sus procesos o que están en medio de un proceso, eh, me gusta muchísimo, me llena realmente. Es distinto escuchar a alguien que ha pasado por lo mismo que tú pasaste. Al final, la credibilidad que uno tiene en terapia, para todas las personas que hemos estado en terapia, como que a veces uno siente esa poca empatía de parte del terapeuta. No sé si es la palabra correcta. Mm, Como incluso por un terapeuta te sientes incomprendido, lo cual es claro. re complejo porque es como para algunas personas como el último recurso, es donde yo digo, pongo todas las fichas para salir de un hoyo, de un estado emocional, es complejo. Sí, sí, porque además que la gente cuando llega muchas veces a tomar terapia, llegas de una posición muy vulnerable, o sea, desde un espacio de dolor o que ha sido difícil. Entonces, llegar a ese espacio, realmente abrirte y no tener una buena respuesta o sentirse juzgado, incomprendido, o sentir que la otra persona realmente no está empatizando contigo, es difícil y muchas veces hace que cambie completamente tu percepción con respecto a la terapia, como decir ya esto no es para mí o esto no me va a servir. Y en realidad se trata más bien de encontrar a alguien que, bueno, con quien uno se sienta cómodo, obviamente cómoda, pero también que esté informado de lo que tiene que estar informado. Y eso es algo que cuesta cuando las personas no están metidas como en el mundo de la psicología, por decirlo así, cuesta realmente hacerlo. Entonces, mi idea también en ese sentido era como llevar todos estos aspectos psicológicos a un lenguaje bien sencillo,
no darme demasiadas vueltas en cuestiones técnicas, sino que quedarme realmente con lo que uno necesita escuchar, es sentirse comprendido, sentirse reflejado con la experiencia que está viviendo. Completamente. Desde la perspectiva de la salud mental, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta una persona al irse a vivir a otro país? Bueno, obviamente depende de la persona, hay de todo, pero si tuviera que decir así como los top 3, algo así, Claro. lo primero es el tema de la ansiedad, altos montos de ansiedad, no tener un buen manejo de la incertidumbre, lo que estábamos hablando antes también de los papeleos, el tema burocrático, de tener muchas cosas que están fuera de nuestro control, hace que muchas veces la ansiedad se dispare. Por lo mismo, el tema adaptativo se vuelve más difícil porque hay demasiadas cosas que están cambiando a mi alrededor, hay demasiados factores a los cuales yo me tengo que ir acostumbrando y eso el cuerpo lo percibe como una amenaza, o sea, es estresante de por sí. Y todo ese estrés también sostenido en el tiempo hace que luego haya otros síntomas más incómodos y más profundos todavía, que es un simple estrés. Eso por un lado, el tema de la ansiedad. Por otro lado, también esta sensación de sentirse perdido, de no tener como un rumbo, de no saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, eso también es muy común en cuanto a, por ejemplo, el hecho de haber elegido un estilo de vida, aunque sea momentáneo, pero un estilo de vida que se sale de la norma, que no es lo tradicional, hace que haya muchos cuestionamientos y, bueno, obviamente se intensifica si es que los cuestionamientos son literales, viniendo, por ejemplo, de familiares o amigos que juzgan este estilo de vida, pero incluso aunque no exista eso, siempre está como nuestra parte interna de que en algún momento nos imaginamos que nuestra vida iba a ser de cierta manera y de pronto toma otro curso completamente distinto y ya no, salen muchas interrogantes, o sea, cuál es realmente el sentido de mi vida, como cuestiones bien de temas de existencia, de por qué estoy acá o qué es lo que quiero hacer realmente. Y esto también va de la mano con el hecho de cambiar de oficio, de profesión, que va muy de la mano con migrar. O sea, yo tal vez era, qué sé yo, arquitecto, veterinario, profesor, y de pronto me voy a otro país y mucha gente trata de seguir ese camino, como no, yo voy a seguir trabajando en lo mío, como que le toma mucha importancia y después se dan cuenta que es difícil, que no se puede o que si es que no hablan el idioma es prácticamente imposible. Y vivir esos duelos de adaptación, de darse cuenta que, bueno, no es como yo esperaba, hace que sea todo como con un sentimiento más de estar perdido, de estar un poquito en el aire, como decir, ya no sé cuál es mi rumbo, mi carril, mi pilar fundamental, y ya todo se dio vuelta. Y lo tercero tendría también que ver con esto, que tiene que ver como con eh, los duelos que se van viviendo con respecto a todo lo que yo dejé atrás. El cuestionarme, por ejemplo, si yo tengo a mi familia, me llevo bien con mi familia, ¿por qué estoy acá? O sea, teniendo mucha culpabilidad también por el hecho de estarse perdiendo cosas o de no seguir el camino que yo pensé que iba a seguir en mi vida, que está como de la mano con la anterior, pero es más desde el punto de vista, más desde la culpabilidad, desde la tristeza, de decir por qué estoy haciendo esto, o sea, y al mismo tiempo quiero estar acá, me quiero quedar acá, pero bueno, está como todas las emociones divididas de decir yo igual allá tenía una vida, o allá igual me gustaba, o a mí me gusta Chile, o mi país, o lo que sea, o mi familia, o mi perrito, a quien yo haya dejado ahí atrás. Pero también me gusta esta nueva vida, entonces esa dualidad es difícil de manejar y llegar a la aceptación de eso o a tomar decisiones en base a eso es difícil y por esas tres razones diría que son como las más que obviamente ahí hay como subrazones también Por que van supuesto. apareciendo pero que tienen mucho que ver con esos tres temas principales. Me pega mucho el tema de la dualidad. El estar disfrutando mucho, saber, estar consciente del camino que estás tomando es muy bueno para ti, pero también, de cierta forma, no soltar lo que dejaste ir, que fue todo independiente que yo haya vuelto, otras personas hayan vuelto al final. Te perdiste de muchos procesos, de tu hermano, de tus padres, de tu perrito, ¿cachai?
o algo por el estilo. Entonces son procesos complejos. Sí, además que eh, yo diría que el gran miedo que se repite muchísimo es que Mm, pase algo o que muera alguien directamente, sí, que alguien que yo quiera esté sufriendo, ya sea por una enfermedad, por un accidente, que algo pase y yo no esté. Y esa cuestión obviamente da miedo porque es una posibilidad real, porque esas cosas pasan, porque la gente sí, se muere, porque la gente tiene accidentes y tiene enfermedades y esa parte muchas veces es muy difícil de aceptar, de decir, no hay nada que yo pueda hacer porque yo decidí estar lejos. Y ahí yo tengo que buscar la forma de encontrar otro rol dentro de ese mismo dinámica, ya sea familiar, social o de amistad, y poder decir, yo ahora tengo otro rol diferente y me voy a posicionar de otra manera frente a esto que está ocurriendo, sabiendo que tal vez yo no puedo estar ahí. O si puedo estar ahí, va a ser temporal y no va a ser lo mismo como si yo estuviera en ese momento. Y ahí, bueno, eso conlleva bastantes conflictos internos y obviamente depende mucho del caso, porque a veces hay personas que pueden simplemente dejar ir un poquito esa responsabilidad y poder tal vez compartirla con otras personas, pero hay casos en que es difícil y que hay que tomar decisiones duras donde sí o sí se pierde algo muy grande. Entonces esa yo diría que es la parte más difícil de vivir en el extranjero. tú en uno de tus videos hablas de despedirse de uno mismo. Nunca había escuchado ese concepto. Necesito profundizar en eso. Bueno, ese video lo hice una de las veces que volví a Chile de visita, ¿Mm? que para mí personalmente fue la primera vez que yo volví, fue una de las veces más duras para mí. O sea, fue la vez que yo más me di cuenta de cuánto había cambiado en mí y de lo difícil que me estaba resultando como ajustarme nuevamente a mí misma. Y se me hizo mucho más evidente al volver a Chile porque, claro, era un espacio, un entorno que no había cambiado tanto, que no era tan diferente y que conocía a la versión antigua, digamos, mía. Entonces ahí yo me di cuenta que había muchas cosas que habían cambiado y me costó ajustarme, o sea, me sentía muy sensible, triste, no sabía muy bien cómo manejar, me sentía súper extraña. Y ahora, bueno, ya he vuelto varias veces, voy casi todos los años, sí o sí, de visita y ya sé un poco mejor qué esperarme. Y todavía existe esa sensación un poquito extraña de decir estoy en un lugar que fue mi espacio tal vez mucho tiempo, tal vez vuelvo a mi casa o me vuelvo a juntar con mis amigos del colegio. Y estoy en espacios que son muy familiares, pero al mismo tiempo me siento un poquito ajena y es raro y uno se pregunta por qué, si al final sigo siendo yo. Pero hay una parte tuya que obviamente ha cambiado y la manera en la que te relacionas con las personas también va a cambiar sí o sí, si es que hay algo en ti que ha cambiado que ha sido importante. Y la experiencia migratoria cambia a las personas. Entonces hay personas que se les nota mucho más y que necesitan este ajuste como mucho más largo y hay otros que tal vez están más flexibles o más abiertos al cambio, se resisten menos tal vez a esto y lo viven de una manera mucho más amable. Pero el despedirse de sí mismo me refería a eso, o sea, a entender y darse cuenta que al estar en un entorno conocido ahora yo soy diferente y por lo tanto puedo reconocerme a mí misma desde otra posición, desde otro lugar, que puede ser igual de lindo que el anterior, pero que va a ser distinto. Y al despedirme de eso también como que doy espacio a esta nueva versión y ver qué ocurre también con esta nueva persona que va apareciendo. No sabes cuánto me llega, cuando lo vi en este video, me llega muy profundo porque siento que por lo menos la parte de mi proceso ha sido algo así. Porque el Mm. Marcos que se fue del país hace ya más de 2 años, cerca de 2 años, fue buscando ciertos objetivos, algún propósito en el extranjero, ¿cachai? Experiencias, qué sé yo. Pero el que decidió Mm. volver es un Marcos muy diferente en algunos aspectos. Mi objetivo al volver son diferentes. Y las personas que quedaron acá, familia, amigos, qué sé yo, ven al Marcos
tienen en la mente, tienen al Marcos que se fue antes. Y Mm, existe como esa brecha entre como decir, no, pues yo ya no soy el mismo que volví. Y tú mismo darte cuenta que quizás reaccionas a los mismos estímulos de antes de otra forma, que ya tus objetivos no son los mismos, que quizás ya no estás tan cerca de ciertas amistades, de tu forma de ver a tu familia es distinta y, y uno quizás no se da cuenta hasta que lo vives, hasta que te toca a ti sentirte desencajado, como en decir, ok, me siento extraño en esta reacción, me siento incómodo con esto o me siento más cómodo que antes, ya no me hace tanto sentido ver a tales personas. Es un proceso re complejo y siento que en mi caso por lo menos ha durado bastante tiempo. Pero ahora que soy consciente mm. de eso, también no me castigo tanto, como que digo, ok, está bien, yo he cambiado mucho. Lo siento complejo igual, o sea, sobre todo Sí, después de vivir como, porque cuando uno está de working holiday y no te estableces en un país, tú vives el día a día. Y es como literal, estás en un hostal y te vas a cualquier lado y estás viviendo el día a día. Pero mm, después, mi propósito al volver, por ejemplo, fue el trabajar un poco más mi futuro, en concentrarme en construir más cosas para el futuro, ¿cachai? No tan vivir el día a día. Entonces como que eso te desencaja todas esas cuestiones en la cabeza y es como a veces puede ser bastante frustrante. sí, sí, o sea, es eso, es como decir, no sé, se fue una pieza como del rompecabezas y cuando vuelve, uno quiere volver a ponerla de alguna forma, pero no cabe, o sea, ya Sí. cambiaron cosas y hay que ajustarse a eso y lo que dices del tema de las personas también con las que uno se rodeaba, tal vez ya no te hace sentido rodearte con las mismas personas o al revés, o sea, hay personas que tal vez eran de tu entorno que ahora comparten algo contigo que antes no encontraban punto común, entonces ahí es realmente soltar un poquito esa versión anterior y aceptar esta nueva, y ir reconociéndose en este nuevo, en este espacio que es el mismo, pero en una nueva versión, que uno dice, claro, ahora me muevo distinto, me relaciono diferente y tengo que reconocerme a mí mismo, o sea, como ya no soy el mismo y está bien, o sea, no tiene nada de malo, no tiene por qué ser algo que conlleve sufrimiento necesariamente, pero sí es incómodo, muchas Mm. veces es incómodo. ¿Qué consejos prácticos podrías darle a las personas que escuchen esto considerando el homesick en un comienzo de los viajes? ¿Qué se puede hacer al respecto? Algo práctico. Práctico, bueno, poder encontrar, o sea, si es que uno está extrañando su casa, su familia o amigos, poder buscar las instancias de conectar con esas personas. Ahora, gracias a la tecnología, podemos hacerlo muy fácilmente, hacer una videollamada, eh, pero sobre todo es poder revisar y aceptar esa emoción. O sea, si yo me estoy sintiendo triste porque tal vez extraño a mi familia, poder reconocerlo como tal. Y creo que esa es la parte que muchas veces las personas tienen conflicto porque lo tratan de negar o tratan de decir, no, pero ya, bueno, es que yo decidí estar acá, por lo tanto, como casi no tengo derecho a sentirme triste o si extraño a mi familia, mala suerte. Y son así de duros consigo mismos. Mm. En realidad es completamente esperable, sobre todo en situaciones más difíciles que tengamos que enfrentar, vamos a querer volver a lo seguro, que es obviamente nuestro hogar, lo que recordamos como un espacio de hogar. Entonces eso, ponerse en contacto con las personas, poder volver al presente también. Muchas veces cuando hay como esta sensación de homesick, uno tiende a ir demasiado hacia el pasado, demasiado hacia el futuro, como diciendo, idealizando muchísimo el pasado y también poniendo muchas presiones en el futuro, como diciendo, por ejemplo, si es que yo decidí ya quedarme afuera, decir es que yo nunca más los voy a ver, o nunca más va a ser lo de siempre, o si algo pasa yo no voy a estar ahí, como anticipándose a situaciones que aún no han ocurrido y que no tienen por qué ocurrir. Entonces el volver al presente con cualquier tipo de práctica de mindfulness, de meditación, todo eso ayuda a poder calmar un poquito y recordar que, bueno, hoy en este momento estoy acá, que puedo estar sintiendo lo que estoy sintiendo y es necesario aceptarlo. Y luego ya poder seguir adelante con mi vida o tomar decisiones si es que es necesario, pero realmente ahora está todo bien, como no tengo por qué estar pensando en situaciones horrorosas o idealizando demasiado un pasado.
Em, y otras cosas que pueden ayudar es poder apoyarte dentro del mismo espacio en el que estás. O sea, si ya pudiste, por ejemplo, tener amistades, poder buscarlos, conversar, compartir con personas que hayan vivido lo mismo que tú es súper útil, porque a todos nos ha pasado alguna vez que vivimos lejos extrañar. Ya sea personas, gente, comida, hogar, lo que sea que hayamos dejado atrás que cuesta, es completamente esperable. Y el poder compartir eso con otras personas alivia. Y poder también hacer otro tipo de acciones, o sea, no quedarse pegados tampoco en esta emoción, sino que respetarla, aceptarla, pero también decir, bueno, por ejemplo, si yo sigo decidiendo estar afuera a pesar de que echo de menos, entonces, bueno, hagamos que valga la pena, voy a salir, voy a dar una vuelta, voy a recordar por qué estoy acá. Esas son algunas de las cosas que ayudan en términos prácticos de poder aliviar un poquito ese sentimiento, pero sin dejarlo de lado también, entendiendo que es parte de y que hay que aceptarlo como tal. Una de las cosas que a mí me servía mucho era justamente lo que hice al final. Em, Me pasaba que extrañaba mucho y de repente me recordaba a mí mismo y me forzaba a recordar a mí mismo, ya, ¿por qué viniste? Decía, ok, ya, sigo por el camino y me mantenía fuerte. Y lo mismo cuando volví, como que dije, de repente uno que echa de menos esta vida más loca y dice, ya, ¿por qué volviste? Y me recuerdo y, digo, y me calmo a mí mismo y digo, ok, es un camino, bueno, cada cual tendrá sus propios métodos, pero Su estrategia, sí. sí, los tips que tú das van a ser súper valiosos para algunas personas. Tú acompañas a personas a alcanzar su bienestar, pero ¿cuáles son tus pilares? ¿Cómo tú te preocupas de tu propio bienestar emocional afuera? Buena pregunta. Bueno, para mí esto último que dijimos ahora al final es súper importante, el poder disfrutar mi día a día lo más que pueda. A mí me gusta mucho viajar, me sigue gustando mucho viajar y poder tener viajes de vez en cuando, organizarlos y tenerlos ahí es algo que a mí me ayuda muchísimo a recordar porque estoy acá y a Mm. sacarle provecho al estar acá también. Eh, el apoyarme mucho en mis amigos, en la gente que quiero acá, bueno, mi pareja y mis amigos, pero creo que los amigos han sido algo que se ha mantenido a lo largo de toda mi experiencia migratoria. Me he hecho muy buenos amigos desde que me fui de Chile y que básicamente sí se han ido transformando en esa familia que uno elige, como el cliché, pero muy Mm. real. Sucede. Yo acá con mis amigos soy muy cercana, o sea, al punto que yo me voy en pijama a la casa de mis amigos, que además todos vivimos, por coincidencia, vivimos todos en un radio de 5 cuadras más o menos, o sea, somos todos vecinos. Hermoso. Y somos un grupo grande, mayoría latino, que también es una de las cosas que me fui dando cuenta a lo largo de los distintos lugares en los que estuve, que al principio había un poco de rechazo, como de juntarme solo con latinos, y después me di cuenta que, bueno, es parte de. Mi pareja es portugués, por ejemplo, pero bueno, el resto de mis amigos, la mayoría hablan español y me siento bien así, o sea, es algo que me gusta y me ayuda. Entonces, bueno, apoyar a mis amigos, irme en pijama, tomar un té o ir a ver una película, como de cosas así, hasta cosas divertidas como organizar viajes, paseos. Soy muy de hacer paseos, de seguir conociendo acá los alrededores. Bueno, yo también tengo mi psicóloga también, tomo terapia constantemente como para poder ir revisando también todo lo que va ocurriendo en mi vida, porque siento que a pesar de que ya llevo 3 años acá, el vivir en el extranjero siempre sigue teniendo altos y bajos más intensos que en una vida tradicional. O sea, por esto mismo que hablamos, por estas dualidades que existen. Yo soy cercana a mi familia, me llevo bien con ellos y obviamente los extraño y muchas veces me cuestiono cosas también. Así que en ese sentido yo hacerme cargo de mi salud mental es súper importante. Ahora recientemente también terminé un curso de mindfulness que me ayudó muchísimo, y que es algo en lo que quiero seguir como formándome porque yo lo tomé en realidad como para yo saber más, para yo poder utilizarlo con mis pacientes, pero la verdad es que a mí personalmente me ayudó mucho más de lo que yo esperaba. Así que ese es el camino por el que me estoy metiendo de todo lo que tiene que ver con mindfulness y poder como volver al presente, que me ayuda mucho a mí personalmente. ¿Cuáles son esas creencias limitantes que tú tenías antes de irte a Australia y que ahora estando en Portugal tú dices, wow, esto era solo mi mente jugándome en contra?
Como antes de irme, así lo que Claro, me detenía de antes de irme. empezar a viajar, de repente uno dice, no soy capaz de esto, o no voy a ser capaz de conectar con personas que hablan otro idioma, no sé, como esas cosas que mucha gente tiene. Uy, sí, yo tenía muchas creencias de ese estilo. O sea, de hecho, yo cuando organicé el viaje a Australia lo dije por 3 meses para vivir la experiencia, como empujándome a este desafío. Y mi papá, o sea, yo comprando ahí el seguro de viaje por 3 meses, y mi papá me dijo, no, no, cómpratelo por un año, como, ¿a quién quieres engañar? Y yo estaba súper asustada, muy asustada, tenía mucho miedo, le tenía mucho miedo a la soledad, le tenía mucho miedo a estar Qué gran sola, a tema. encontrarme sola, a sentirme sola y no conocer a nadie. Yo como que me visualizaba en otro país siempre así, sola, deprimida, como muy, de una forma muy dramática, pero claro, muy desde el miedo. Y un poco antes de irme a Australia tuve un sueño así, como que yo me subí al avión y lloraba todo el camino. No. Y ahí me desperté y dije como, estoy siendo demasiado dramática, estoy siendo demasiado exagerada. Si yo estoy decidiendo esto, lo voy a pasar bien. Y Sí. si lo paso mal, me vuelvo a Chile y se acabó. Como que ahí me puso un basta, como se acabó. Mm. Lo vas a pasar bien. Y ahí me lo tomé ya más tranquila. Y al final, bueno, creo que una de las primeras enseñanzas que tuve al vivir fuera fue el disfrutar mi propia compañía, o sea, darme cuenta que en realidad me encantaba estar sola y que nunca me sentí sola, porque desde el día uno que me hice amigo, gente que hasta el día de hoy son mis amigos, y nunca tuve esa sensación de estar ahí como en un rincón apartada, que era como yo me lo imaginaba, Mm. sino que todo lo contrario, hasta queriendo encontrar momentos para estar yo sola y disfrutar de mis viajes sola, o sea, es algo que descubrí gracias a eso y que ahora me encanta, y hasta el día de hoy, a pesar de que estoy en pareja y tengo a mis amigos y todo, sigo haciendo viajes sola porque me gusta. Entonces, irónicamente, eso era a lo que más miedo le tenía, y ahora es una de las cosas que más disfruto. Hay una canción de uno de mi artista latino favorito que se llama Jorge Drexler. ¿Tú lo ubicas? ¿Ya? Sí, sí, sí. Se llama Soledad. No sé si la has escuchado. No, yo creo que no. La Ya, voy a buscar. escúchala. Y esa canción me acompañó todo mi viaje. Habla sobre cómo estar en compañía con soledad, en el fondo. Mm, Que una parte de la canción dice, qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad. Al final, quien yo nunca supe cómo estar solo. Y me tocaba mucho como, claro, nunca estuve solo hasta que me fui. Y de alguna forma, lo más preciado que saco, además de la gente, las amistades, como aprendizaje personal, fue el aprender a estar solo. Y hoy en día creo que mm. lidio mucho mejor conmigo mismo gracias a esos momentos en donde estuve hondo, solo, y pude salir adelante. Y eso es como de las grandes cosas que digo, uff, qué fuerte de lo que fui capaz. Es muy lindo. Sí, sí. Además que una vez que ya aprendes a estar contigo mismo, es como que ya no hay vuelta atrás, o sea, en el sentido que Sí. ahora el hacer cualquier cosa ya no me limito tanto, porque incluso en este tipo de cosas, o sea, tengo ganas de ir a la playa. Nadie quiere ir conmigo, nadie puede. Bueno, voy sola, o sea, te da mucha más libertad, que yo en Chile creo que nunca hice nada sola, o sea, y porque también no se dio, o sea, o estaba con mi Mm. familia, o estaba con mis amigos, estaba con gente siempre, y ir sola, incluso, no sé, tengo ganas de comer tal cosa. No, ir a comer sola jamás fue una posibilidad, o ir a cualquier lugar sola no, era como que lo consideraba triste. Mm. Y ahora lo veo completamente diferente, y me encanta darme espacios así, de irme a la playa sola o ir a comer algo si es que tengo ganas, como regalarme espacios a mí, y no porque no tenga nadie más, sino que porque disfruto de mi propia compañía. Y eso sí, te libera. Yo también creo que es una de las mejores enseñanzas que tuve. También al viajar sola te conoces un montón, porque tienes que tomar todas las decisiones, y eso hace que uno diga, en verdad, mira, me gusta esto, y en realidad tal vez siempre Mm. estoy haciendo lo otro porque a los otros les gusta así. Entonces te ayuda mucho para el autoconocimiento también. Sí. Fran, ¿hay algún tema del cual no hemos hablado, del cual tú crees que es muy importante
conversarlo y que la gente pueda escuchar? Bueno, yo creo que el hecho de poder entender que esto es algo muy común, o sea, que las personas tienden a pensar que, si bien, a ver, parto del principio, todas las experiencias son muy únicas y cada experiencia migratoria tiene mucho que ver con la experiencia previa, con personalidad, con manera de enfrentar problemas, eso sí. Pero el tipo de temas que existen y el tipo de preocupaciones, el tipo de creencias que hay se repiten muchísimo y eso creo que es algo que a las personas les cuesta ver porque tal vez no lo hablan demasiado, o no lo comparten o no encuentran instancias en que compartir esto. Y el hecho de que los temas se repitan tanto hacen pensar que, bueno, que no somos tan distintos uno de los otros y que al final sería súper útil si es que realmente buscáramos apoyo en otras personas. O sea, de realmente poder abrirnos más y decir, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, que probablemente si las otras personas no lo han sentido, no lo han visto, lo van a poder entender. O eventualmente lo van a sentir también, sobre todo en esta comunidad, en este grupo de personas que viven en el extranjero. Hay muchos temas en común y por eso creo que es importante que se hable más de esto. O sea, que una de las razones por las que hice el Instagram no fue solamente para tener pacientes, sino que también poder compartir estas vivencias, estas creencias, estas ideas, pensamientos que existen a lo largo del proceso y entender que así como uno o dos se pueden sentir identificados, probablemente dentro de esas propias comunidades pueden haber un montón de ideas que se repitan. Entonces, como creo que es súper importante recalcar la idea de hacer redes, de hablar con otros. Si es que no es alguien profesional necesariamente, o sea, no estoy diciendo solamente que las personas busquen terapia y que les va a servir, sino que también abran sus redes. O sea, eso es algo que sí o sí siempre va a aliviar y que solamente como que puede ayudar y traer buenas cosas más que negativo. Eso Muchas creo. gracias por compartirlo. Em, en estas conversaciones que he tenido con personas, viajeros, hay una tradición que estoy haciendo al final de los capítulos, que es ¿Ya? preguntarle al invitado de ahora una pregunta que dejó el invitado anterior. Ah, Entonces ya. a ti también te voy a hacer que me dejes una pregunta para el próximo invitado. Pero la pregunta que quedó para ti fue de Diego, que él es chileno y él estuvo en el Ártico finlandés, haciendo como Wow. guía turístico. Sí, muy, muy entretenido. Una experiencia espectacular. Y la pregunta es, ¿cuál es tu próxima meta, objetivo internacional? Ay, próximamente objetivo internacional. Por el momento no me quiero mover, tampoco me cierro la idea. Creo que ya el tema de vivir en distintos países para mí ya está cerrado. Por lo tanto, creo que mi próxima meta sería ampliar esta comunidad, psicología nómada, y que crezca aún más, ponerle más energía, más tiempo, más dedicación a esto y que llegue a más personas, que es al final lo que a mí más me interesa, poder buscar otras formas también que no sean solamente la terapia psicológica, sino que otras maneras de llegar a otras personas. Tengo ahí algunas ideas, pero nada concreto aún. Mm. Esa creo que sería mi meta en este momento, que bueno, es tal vez más profesional, pero que igual abarca bastante de mi vida y Por porque siento supuesto. que meto mucho de mi vida en esto, así que eso. Por supuesto. ¿Qué le preguntarías tú al o la siguiente invitada? Eh, Me gustaría, ya que estuvimos hablando de eso, ¿cuál sería el mayor aprendizaje que has sacado de la experiencia que ha tenido hasta ahora? Que no se lo esperaba, algo que le ha sorprendido, que aprendió, así como lo que hablábamos recién del tema de la soledad, que no era algo esperable, pero que ocurrió. Eso me Sí, gustaría saber. perfecto. Fran, por mi parte creo que te he preguntado todo lo que he querido preguntarte. Solo quiero agradecerte mucho el tiempo, la buena onda, también la reflexión que siempre es necesaria. Y
Y yo creo que, no sé si tú eres consciente del aporte que está haciendo la comunidad viajera. Y quería decírtelo porque estuve viendo tu perfil y es muy lindo. Em, Hace mucha falta hablar de estos temas. Era algo súper recurrente conversarlo con mis amigos en los viajes, pero concentrarlo en algún lugar como que ayuda, ¿cachai? Yo siento que ayuda mucho. Estamos acostumbrados a hablar como de cuánta plata ahorráis, que cuál es la mejor ciudad para vivir, y etcétera, etcétera. Y creo que esto Sí. es más importante aún, porque da lo mismo el lugar donde estés. Porque al final, si estáis con problemas acá, eso te sigue para todos lados, arranque o no. Entonces siento que son temas Sí. súper, súper importantes para la gente en general, pero que tú lo estés enfocando en viajeros me parece genial. Así que gracias por tu contribución. De todas formas, Ay, muchas gracias a ti. quería dejarte el micrófono abierto para que puedas decir lo que quieras. Agradecimientos, saludos, lo que sea. No, te agradezco este espacio. A mí me encanta hablar de esto. O sea, podría estar hablando días seguidos de este tema. Me gusta mucho, es algo que me apasiona no solamente en mi trabajo, sino que es algo que también comparto con mis propios amistades y familia. Constantemente hablo de esto. Y muchas gracias por tus palabras, porque me encanta darle visibilidad a este tema, que las personas sepan que existe, que no hay algo malo con ellos, que no tienen nada defectuoso, sino que simplemente están viviendo un proceso que es complejo, que conlleva muchísimas cosas y que es necesario revisar bien para no caer en un sufrimiento o en algo que pueda significar una mala experiencia, sino que simplemente es una experiencia como tal y que es una de las experiencias más complejas que existen, una de las decisiones que más cambia tu vida, por lo tanto es esperable que remueva todo, que no significa que lo estén haciendo mal o que haya una sola forma de hacer bien la migración, que definitivamente es difícil, es compleja, pero también puede dejar un montón de lindos aprendizajes y una experiencia muy enriquecedora si es que se hace de manera consciente. Así que te agradezco muchísimo este espacio para hablar de esto. Genial, gracias a ti, Fran. Espero que tenga un lindo resto de día, un excelente fin de semana. Acá en Chile es feriado, así que se aprovecha. Ah, verdad, qué rico. Sí, Bueno, disfruta. sí, Muchas muchas gracias. gracias. Que Que estés te súper vaya súper bien. bien. Igualmente, chao. Igual. Chao, chao. Chao.